En el corazón de Andalucía, rodeado de colinas verdes y viñedos infinitos, se erguía un palacio olvidado por el tiempo. Sus muros de piedra blanca reflejaban la luz del atardecer como espejos apagados, y en su interior, los pasillos se llenaban de un silencio solemne que guardaba secretos de generaciones enteras. Isabella, heredera de la familia de Montiel, era la joven que habitaba ese lugar. Con apenas 20 años, su belleza era tan delicada como peligrosa, cabellos oscuros que caían como un río de seda, piel clara y ojos profundos que parecían esconder más de lo que mostraban. Creció rodeada de lujos, entre salones de mármol, candelabros de cristal y vestidos bordados en oro, pero también entre sombras, rumores, traiciones y una soledad que ni la riqueza podía llenar. Cada tarde, Isabella caminaba hacia los jardines del palacio, donde un inmenso rosal rodeaba una fuente de mármol. Allí encontraba un respiro. Allí, entre rosas rojas y blancas, podía olvidar por un instante que su vida estaba escrita como un contrato. Pero aquella primavera todo cambió. Entre los trabajadores recién llegados para renovar los jardines, apareció un joven que rompió con la monotonía de su mundo. Se llamaba Alejandro, y sus manos curtidas por el trabajo contrastaban con la suavidad de su mirada. No era noble, ni mucho menos heredero de un apellido prestigioso, pero había en él una dignidad silenciosa que lo hacía destacar entre todos. Isabella lo observó por primera vez desde el balcón, cuando lo vio plantar nuevas rosas junto a la fuente. Había algo en la forma en que tocaba la tierra, casi con devoción, como si cuidara un tesoro. Esa noche, en su habitación adornada con espejos venecianos, no pudo dejar de pensar en aquel joven extraño que parecía escuchar lo que las flores decían en secreto. Los días pasaron, y el destino, caprichoso, cruzó sus caminos. Una tarde, mientras Isabella recogía un libro olvidado en el jardín, Alejandro apareció para regar las rosas. Sus miradas se encontraron. El silencio fue tan intenso que hasta el murmullo del agua parecía detenerse. No sabía que las damas de la casa caminaban solas por los jardines, dijo Alejandro, con voz grave pero respetuosa. Y yo no sabía que los jardineros hablaban con tanta franqueza, respondió ella, con un gesto de orgullo que intentaba ocultar su nerviosismo. Ambos sonrieron. Fue un instante breve, pero suficiente para encender una chispa que ya nada podría apagar. Desde entonces, Isabella buscaba pretextos para salir al jardín. A veces llevaba un libro, otras fingía cuidar las flores. Alejandro, aunque discreto, no podía ocultar cómo su mirada la seguía con cada paso. Sus conversaciones eran cortas, casi susurros, pero llenas de un significado profundo. Entre rosas, nació una complicidad secreta. Sin embargo, en un lugar como aquel, las sombras siempre acechaban. Don Ramiro, un viejo consejero de la familia Montiel, comenzó a sospechar. Él conocía el poder de un secreto y lo peligroso que podía ser un amor prohibido. Observaba a Isabella con ojos fríos, convencido de que su deber era proteger el honor del apellido, aunque eso significara destruir lo que nacía en silencio. Una noche de gala, mientras la música llenaba los salones y los invitados brindaban con copas de cristal, Isabella se sintió atrapada en un teatro sin alma. Vestida con un traje bordado en piedras preciosas, rodeada de nobles que hablaban de alianzas y riquezas, pensaba en Alejandro, que a esas horas regaba las flores bajo la luna. Se excusó y salió al jardín, descalzándose para sentir la hierba fresca bajo sus pies. Y allí lo encontró, inclinado junto a la fuente. La luna bañaba su rostro, y sus ojos brillaban como espejos oscuros. ¿Qué hace la señora aquí, tan lejos de la fiesta?, preguntó él, sorprendido. Buscando algo real, susurró Isabella, acercándose. Fue la primera vez que estuvieron tan cerca. Entre rosas y sombras, las palabras desaparecieron. El silencio se volvió cómplice, y la distancia entre ellos se deshizo. A partir de esa noche, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Isabella bajaba al jardín al caer la tarde, y Alejandro siempre estaba allí, como si el destino se lo dictara. Hablaban de sueños, de libertad, de lo que significaba amar más allá de las cadenas del apellido y la riqueza. Para Isabella, Alejandro representaba la vida que siempre le fue negada. Para él, ella era la rosa más hermosa que jamás había visto, pero también la más peligrosa. Los rumores, sin embargo, comenzaron a crecer. Los sirvientes murmuraban al ver la insistencia con que Isabella visitaba los jardines. Y don Ramiro, cada vez más desconfiado, decidió actuar. Una noche, lo sorprendió desde lejos, Isabella y Alejandro, de pie junto a la fuente,
tan cerca que parecía que el mundo había desaparecido. Ramiro no dijo nada en ese momento, pero en sus ojos brilló la amenaza. Sabía que ese secreto, si era expuesto, podía hundir a la familia Montiel. Mientras tanto, Isabella y Alejandro no imaginaban lo que se avecinaba. Sus corazones latían con fuerza cada vez que se encontraban, como si la eternidad se resumiera en esos instantes robados. No sabían si el mundo los perdonaría, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Una tarde, mientras el sol caía y pintaba el cielo de rojo, Isabella tomó la mano de Alejandro y le dijo con voz temblorosa: «Lo que siento por ti no es un capricho. Es un destino. Y aunque el palacio entero se ponga en nuestra contra, no pienso renunciar». Él la miró con la misma intensidad con la que había cuidado cada rosa del jardín. «Entonces, pase lo que pase, caminaremos juntos», respondió. En ese instante, el viento sopló fuerte, y los pétalos de las rosas volaron en el aire, como si el jardín mismo quisiera sellar su promesa. Pero entre las sombras del palacio, alguien los observaba. Y esa mirada oscura estaba a punto de cambiarlo todo. El amanecer llegó con un aire denso en el palacio. Don Ramiro había pasado la noche en vela, escribiendo cartas, planeando movimientos, calculando la manera exacta de destruir aquello que amenazaba el honor de la familia Montiel. Para él, Isabella no era una joven enamorada, sino un eslabón frágil de una cadena de poder que debía permanecer intacta. Mientras tanto, Isabella despertaba en su habitación adornada con cortinas de seda y espejos dorados. En su pecho ardía todavía la promesa hecha junto a la fuente: caminar junto a Alejandro, pase lo que pase. Al mirarse en el espejo, no vio a la heredera obediente, sino a una mujer dispuesta a desafiar el destino. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabella y Alejandro seguían encontrándose en secreto. A veces bajo la lluvia, otras bajo la luz de las velas que escapaban desde las ventanas del palacio. Sus conversaciones eran un refugio contra el mundo, pero cada palabra cargaba el peso de la incertidumbre. «Y el día que nos descubran, Isabella», dijo Alejandro una noche, mientras sostenía sus manos, «el precio será alto». «Lo sé», respondió ella, con lágrimas contenidas. «Pero prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Ese mismo instante, entre las sombras de un corredor, un par de ojos vigilaban. Don Ramiro había encontrado su prueba final. No necesitaba más que esperar el momento adecuado para exponerlos ante todos. El gran baile de primavera se convirtió en ese escenario. El palacio resplandecía con luces de cristal, y los nobles de toda la región llegaban con carruajes lujosos. Isabella, vestida con un traje blanco bordado en hilos de plata, parecía una visión celestial. Alejandro, aunque relegado a los jardines, sabía que ella brillaba como nunca. Durante la cena, Ramiro se levantó con voz solemne. «Damas y caballeros», anunció, «esta noche no solo celebramos la llegada de la primavera, sino que también debemos enfrentar una verdad dolorosa». El murmullo recorrió el salón. Isabella lo miró con el corazón en un puño. Alejandro, desde el jardín, escuchó el eco de sus palabras. «La heredera de Montiel ha mancillado nuestro honor», continuó Ramiro, entregando su afecto a alguien indigno, un simple trabajador. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todos los ojos se posaron en Isabella, que permanecía erguida, aunque por dentro temblaba. Alejandro apareció en ese instante, entrando por las puertas abiertas del salón. Su presencia fue como un trueno, inesperada, poderosa. «No es indigno quien ama con verdad», dijo Alejandro, con voz firme. «Indignos son quienes esconden sus miedos tras títulos y riquezas». El escándalo fue inmediato. Algunos nobles murmuraban indignados, otros observaban con fascinación el valor del joven. Isabella dio un paso al frente y, con voz clara, declaró: «Lo que Ramiro dice es cierto. Amo a Alejandro. Y no me arrepiento». El caos estalló. Algunos exigían su destierro, otros defendían su derecho a elegir. Ramiro, furioso, ordenó a los guardias arrestar a Alejandro. Los hombres avanzaron, pero Isabella se interpuso con una determinación que nunca antes había mostrado. «Si lo tocan, será como si me tocaran a mí», y sentenció. El salón quedó paralizado. Nunca nadie había visto tanta fuerza en su voz. Esa noche, Isabella y Alejandro fueron obligados a tomar una decisión irrevocable. No podían quedarse. El palacio, con sus rosas y sus sombras, ya no era un refugio, sino una prisión. Antes del amanecer, escaparon.
con la ayuda de algunos sirvientes leales, salieron por un pasadizo secreto que conducía más allá de los viñedos. El aire fresco de la madrugada los envolvió mientras caminaban, dejando atrás siglos de linaje y cadenas de oro. Caminaron durante días, hasta que llegaron a un pequeño pueblo junto al mar. Allí, entre casas sencillas de paredes blancas y balcones con flores, encontraron la libertad que tanto habían soñado. Alejandro consiguió trabajo como pintor y jardinero, mientras Isabella comenzó a enseñar música a los niños del pueblo. Su casa, modesta pero cálida, se convirtió en un refugio donde cada risa, cada mirada y cada abrazo valían más que todos los tesoros del palacio. Pasaron los meses, y aunque las noticias sobre ellos llegaban de vez en cuando, rumores de que Ramiro aún buscaba venganza, susurros de que la familia Montiel había caído en desgracia, Isabella y Alejandro permanecieron unidos. Su amor, nacido entre rosas y sombras, florecía ahora bajo la luz plena de la libertad. Al atardecer, solían caminar juntos por la orilla del mar. El viento jugaba con el cabello de Isabella mientras Alejandro la miraba con la misma devoción con la que había cuidado las rosas del palacio. ¿Alguna vez extrañas tu hogar?, le preguntó él, una tarde en que el sol pintaba el cielo de rojo. El palacio nunca fue mi hogar, respondió ella, tomando su mano. Mi hogar está aquí, contigo. Los años pasaron, pero su historia no se apagó. Los habitantes del pueblo comenzaron a llamarlos los amantes del mar, y decían que su amor era tan eterno como las olas que nunca dejaban de llegar. Isabella y Alejandro jamás regresaron al palacio. El recuerdo de las rosas y las sombras se quedó atrás, como una página cerrada. Pero en cada mirada, en cada caricia, en cada promesa, sabían que lo habían vencido todo, las cadenas del apellido, las intrigas de los poderosos, y sobre todo, el miedo a perderse. Porque al final, el verdadero lujo no estaba en los candelabros de cristal ni en los salones de mármol, sino en la libertad de elegir, en la valentía de amar, y en el eco eterno de dos corazones que nunca dejaron de buscarse. Y así, entre rosas que alguna vez fueron testigo de su secreto y sombras que intentaron separarlos, nació una leyenda, la de un amor que brilló más allá de los muros, más allá del tiempo, más allá de todo. Un amor, eterno como el mar.